Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar meditando bajo el título Un edificio llamado la Iglesia. Un edificio llamado la Iglesia. Ya comenzamos a observar la Iglesia del Señor Jesucristo en estas ilustraciones respecto de su identidad, la identidad de la Iglesia. Y observábamos aquella gran ilustración de esa novia que se está preparando para la boda. Y qué más terrible despropósito es no prepararse, no estar apercibidos y creer que podemos ir a una celebración de esta magnitud sin un traje. Y ni siquiera preocuparnos de la condición de ese traje. Ahora ya estamos entrando de lleno a lo que sería identidad de iglesia. ¿Cuál es nuestra identidad? La iglesia, cuando hablamos de edificio, por favor, yo quiero que usted inmediatamente de su mente descarte la construcción de la casa de oración. Llámese templo. El edificio no es el templo. El edificio es el grupo de miembros que han sido alcanzados a la salvación. Edificio no es una estructura de 4 paredes. Edificio es el recurso humano por el cual el Señor Jesucristo estableció su iglesia. El día de mañana, con la ayuda del Señor, vamos a profundizar y vamos a observar que cada creyente es un ladrillo vivo, una piedra viva de este edificio vivo llamado la iglesia. Pero hoy quiero que pensemos y observemos bajo la lupa de la Biblia la importancia que este edificio tenga buenos fundamentos, tenga buenas bases, hayan estructuras con pilares firmes. Ideal son los fundamentos, las bases y los pilares constructivos. Otro gran despropósito similar al querer ir a un banquete de boda sin traje sería poder edificar un edificio sin buenas bases. Acompáñeme por favor a la carta a los Efesios, a su capítulo 2, versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. El apóstol Pablo lleva a la iglesia de Éfeso esta tremenda enseñanza de una salvación por gracia, activada por medio de la fe y lograda a través de la reconciliación que fue por medio de la cruz, donde en el pensamiento del judío promedio no existía ni la más remota posibilidad de que las naciones que no fueran de su línea, vale decir, judíos por etnia, por sangre o por herencia, tuviesen acceso a una salvación
tan gloriosa como la que presenta la Sagrada Escritura. Y Pablo, como fue el apóstol a los gentiles, a las gentes de fuera del ámbito del círculo judío, ahora trae a la mente de esa iglesia que va más allá del campo netamente judío, les dice que hay una salvación que no discrimina, que alcanza también al mundo exterior del judío y que es otorgada por la fe en Cristo, que activa una gracia de salvación inmerecida, donde no hay obra que la faculte, solo la obra de Cristo y por la fe estar bajo esa obra. Y plantea y dice que a través de la obra de la cruz, Cristo trajo la paz, derribó paredes de enemistad entre Dios y el hombre. Y consecuentemente, por medio de su propio pueblo, Cristo salvará al mundo. Pero ahora plantea que se está cumpliendo lo dicho en el Antiguo Testamento, que ya Dios no habitaría más en casa hecha por mano de hombre, sino que en el corazón del hombre. Por lo tanto, ahora el verdadero templo de Dios en la persona del Espíritu Santo pasa a ser el propio creyente. Entonces, aquí hay una correlación entre una salvación inmerecida y ahora un grupo de hombres y mujeres que han sido alcanzados a esta salvación, que cada uno va componiendo como un ladrillo espiritual el edificio llamado la iglesia. Pero uno de los grandes énfasis que plantea el apóstol en estos pasajes leídos son la base fundamental donde se apoya este gran edificio y los fundamentos sobre los cuales se edifica. Aquí está la gran ilustración de un edificio. Todo constructor docto sabe primero que tiene que entender en qué terreno está edificando y tiene que profundizar para llegar a las partes más firmes del terreno. Aquí se plantea la idea de la roca como elemento de firmeza estructural por excelencia. Incluso hablando de la construcción de una vida espiritual sana y de bendición al ser humano, el Señor Jesucristo plantea dos tipos de constructores según los dos tipos de terreno. El constructor negligente, que se va por lo fácil, hacer todas las excavaciones en la arena y edificar en la arena. Claro, hay muy poca fatiga de por medio, hay muy poca inversión de tiempo de trabajo y hay aparentemente resultados que son rápidos. Cualquiera que edifique en la arena, su construcción va a demorar muy poco en estar terminada, pero la calidad constructiva es terrible, porque no hay buenas bases, ni siquiera hay un terreno sólido en el cual se edifica. Y viene la tormenta y viene todo y cae aquel edificio. Pero el constructor sabio, el docto, escoge primero el buen terreno y con esfuerzo va a acabar hasta llegar a la roca madre, hasta llegar a la parte sólida y firme. Y desde ahí comienza con las bases, los fundamentos, los pilares inamovibles y levanta su edificación. Trae fatiga, trae trabajo, trae insomnio, trae cansancio. Tiene implícito el deber al sacrificio. Pero el resultado, aunque más lento, es seguro. Porque vienen las tormentas, vienen los ríos, viene todo aquello en contra de esa casa, pero permanece. Porque se enraizó en el buen fundamento, se edificó con los firmes pilares, y el edificio, aunque tardó más, quedó en óptimas condiciones. Así hay muchos que quieren levantar su propio edificio, su propia idea de Dios, su propia religión. Sin embargo, el verdadero evangelio trae implícito en el llamado el deber al sacrificio. Y quiero que me entienda bien,
Me refiero a una inversión en la propia vida espiritual del creyente, para que ese creyente, como un ladrillo vivo del edificio vivo llamado la iglesia, sea parte esencial, estructural, edificativa de este edificio que tiene bases sólidas, absolutamente sólidas, porque se edifica en el fundamento llamado Jesucristo de Nazaret, la roca de edificación absoluta, pero también la piedra desechada por los edificadores que vino a ser la cabeza del ángulo. Y se cita el Salmo 118, versículo 22. Por un lado, piedra angular, por otro lado, roca fundamental. Cuando se habla de una piedra angular, en las construcciones, pensando bajo la mente del judío, había una piedra que servía de guía para dar la cuadratura a todo el edificio a construir. Entonces se escogía una piedra que fuese fundamental, diese una base sólida, pero también estaba la idea de que fuese la que diera las líneas, los lineamientos para cuadrar el edificio. Un edificio descuadrado no funciona, por muy buenas bases que tenga. Entonces, este edificio llamado la iglesia, en Cristo descansa y reposa, en que Él es el fundamento y es el que pone los lineamientos. Tiene que ser un edificio muy bien fundamentado, pero muy bien delineado. Firmeza, estructura y cuadratura. Y esto se cumple en Cristo, y esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo. El fundamento inamovible y al mismo tiempo la piedra elemental del ángulo. Pero sobre esto se pusieron dos grandes vigas maestras en este edificio llamado la iglesia, que es el fundamento apostólico y el fundamento profético. Los profetas trajeron la revelación hablando como voceros directos de Dios, donde en el Antiguo Testamento eran los que presentaban la voluntad de Dios sobre el pueblo. También anunciaron lo porvenir en la persona de Cristo. Pero ahora en el tiempo apostólico, a ellos les correspondió traer con claridad los hechos acontecidos en la persona de Cristo para poner la segunda viga maestra fundamental para que ahora se edifique la iglesia de una manera correcta, clara y conforme a Dios. Sublime misión tuvieron estos hombres. ¿Sabe cuál es el problema, iglesia? Y como hemos estado observando en estas ilustraciones de iglesia, el contexto negativo para observar nuestra propia condición en tiempo presente, así como sería un terrible despropósito pensar llegar a ir a un banquete de boda sin traje o un traje completamente arruinado, el mismo despropósito es cuando cada quien quiere levantar su propio edificio desligándose de lo que la palabra de Dios presenta. Esto es caldo de cultivo para que la apostasía predomine. Y esto explica el terrible tiempo de apostasía que la iglesia está viviendo. Muchos siguen a supuestos líderes cristianos u hombres de Dios supuestamente ungidos que aparecen en redes sociales. No se confunda entre youtuber y siervos del Señor. Habemos siervos de Dios que cada tanto interactuamos a través de redes sociales a fin de alcanzar a alguien por este medio. Pero está el otro grupito, aquellos que están levantando edificios fantasiosos que ni ellos tienen base y fundamento. Y usted va a tener que aprender a discernir y entender que usted mismo, al igual que yo, somos ladrillos vivos de este edificio llamado la iglesia. Pero que tenemos que estar enraizados en la roca fundamental y piedra de cuadratura angular que es Cristo. Cimentados en estas dobles vigas
el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Es real que la iglesia genuina tiene el fundamento apostólico, por supuesto. Creemos en la doctrina que los profetas plantearon como revelación antiguo testamentaria, y obviamente debemos creer y fundamentarnos en lo que quedó a través de la doctrina de los apóstoles. Así se comienza a discernir una iglesia de sana doctrina. Y no estoy hablando de los falsos profetas de los tiempos presentes, con sus nuevas revelaciones de mentes alocadas y afiebradas, ni tampoco de los falsos profetas que están en los extremos. Están los profetas que vaticinan bendiciones, bienaventuranzas, y está el otro lado extremo de falsos profetas que anuncian terribles calamidades, los alarmistas. Entonces están los falsos profetas de las bienaventuranzas y los falsos profetas amarillistas, alarmistas. Pero tú y yo, como edificio de Dios, como piedras estructurales de este edificio, debemos entender lo que el apóstol Pablo nos presenta, que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero hay quienes están arrancando el fundamento y las vigas maestras y están presentando su propia idea de evangelio. Por eso, iglesia del siglo XXI, iglesia del tiempo del fin, no cambiemos los parámetros, no cambiemos los lineamientos, y que no se te ocurra quitar el fundamento y las vigas maestras. El problema es que en muchos lugares hay quienes están levantando su propio edificio. En el versículo 21 de este tremendo capítulo 2 de la carta a los Efesios, Pablo dice ahora, ¿en quién? ¿A quién se refiere? A Jesucristo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Edificio, coordinado, crecimiento y santidad de templo. 4 cosas fundamentales. Entender que este edificio depende de aquella roca de sostén, aquella piedra de lineamiento, aquellas vigas maestras para comenzar a edificar de una manera coordinada, creciente, pero en santidad. Observe bien que estamos viviendo tiempos tan críticos en el Evangelio, que las doctrinas fundamentales se han cambiado por doctrinas secundarias. Y está también el grupo en redes sociales que debaten por cualquier cosa absurda. Y ya ni siquiera hay debates con altura de miras, sino que como perros rabiosos mordiéndose unos a otros y perdiendo el tiempo, pudiendo alcanzar más piedras vivas para este edificio para que siga creciendo. Mucha parte de la iglesia se ha desviado a las vanidades del mundo. Por eso en el versículo 22 Pablo dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos el edificio donde mora el Espíritu Santo. ¿Es bueno tener lindas y grandes casas de oración? Por supuesto. Es necesario. Pero no hay que perder la perspectiva que la verdadera casa de Dios, el templo de Dios, somos el conjunto de los salvados. No traicionemos los principios elementales del Evangelio. No transemos las vigas estructurales de la doctrina de los apóstoles y profetas por supuestas nuevas revelaciones. La iglesia ha perdido identidad
porque ha habido un desvío. En un momento de la historia contemporánea, la ambición al dinero en muchos, el deseo de fama de otros y el marearse en el poder de algunos desvió a la iglesia de los lineamientos correctos. Y hoy por hoy hay muchos que cada quien quiere levantar su propio edificio. Razones muchas, pero el gran grueso es conveniencia propia. Ahora usted tiene que estar, al igual que yo, seguros que somos estas piedras edificantes y edificadoras que se edifican como componentes de este edificio vivo llamado la iglesia. Como identidad de iglesia, no nos olvidemos que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y el llamado antiguo testamentario es el mismo llamado del Nuevo Testamento. Santidad a Jehová. Esa fue la proclama de los profetas como viga maestra. Y la proclama de los apóstoles: creed en el nombre de Jesucristo para arrepentimiento y perdón de pecados, y tendréis el don de la vida eterna. Santidad a Jehová y preeminencia del nombre de Jesucristo el Señor son las vigas que estructuran y complementan el fundamento y base sólida de este edificio. Conclusión, consejo y consigna. Conclusión: edifiquemos conforme a lo que la palabra enseña. No haga ni tal tratar de cambiar el fundamento y las vigas. Considérese simplemente un ladrillo vivo de este edificio vivo. Y crezcamos en la gracia, en el conocimiento, en una relación genuina a través del Espíritu Santo. Consejo: es tiempo de volver a estos fundamentos inamovibles. No caigamos en el jueguito de muchos y permanezcamos en la fe de pocos. Cada cual dice tener su propia idea de sana doctrina, pero la sana doctrina parte por esto tan elemental que le presento el día de hoy, hablando de identidad de iglesia. Saber que hay un fundamento que jamás se podrá remover, y saber que sobre ese fundamento el edificio se sostiene en dos grandes vigas. Ahora le queda claro por qué hay tanto falso apóstol y falso profeta, que a través de la enseñanza de falsos maestros quieren hacer un edificio aparte y derribar el genuino edificio. Consigna y lema para el día de hoy: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la verdadera iglesia de Jesucristo el Señor. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, yes, I do.